Raíces de la fe. Vamos en la porción Tazria Metzora, donde vamos a estar tocando sobre la lepra física, el aislamiento que ellos tenían que hacer, ¿verdad? Una serie de rituales en caso de tener lepra o algo que estaba contaminado. Entonces, la contaminación espiritual también se conecta porque podemos tener lepra espiritualmente. Bienvenidos a Restaurando el Diseño Profético. Nos estamos poniendo al día con las parachá, así que eh, esperen la parachá después de la muerte a Harei Mot y Kadochim, y el domingo 26 de abril, con la paracha de Mor. Y todos los domingos vamos a estar subiendo las parachas una vez por semana ahora. Así que dale like al video y vamos a comenzar. La paracha de esta semana es respecto a lo que es la, la lepra, Tazria Metzorah. Tazria Metzorah, donde se habla específicamente de la lepra física. Entonces, vamos aquí a entrar a- aquí vamos. Deme un momentito. Aquí tenemos, aquí está. La paracha de esta semana, Tazria Metzorah. Bueno, digo, esta semana es la paracha de Levítico 16 hasta Levítico 20, ¿ok? Es que el día que estoy grabando esto, ¿verdad? Que fue la semana pasada, pues entonces corresponde a esta parachata, sería Mesora. Así que volviendo, el camino de la purificación, había un proceso, había un protocolo que se tenía que llevar a cabo, y Levítico 12 al 15 y su conexión con Yeshua el Mesías. Y el misterio de la Zarat es que la lepra bíblica no es solo física, es una señal externa de una condición interna del alma. Ahora, eso no significa que si aquella persona tiene lepra, eso no significa que esté en pecado, aunque vemos en la escritura, en el caso de Miriam, que habló mal a Moisés, pues se puso leprosa. Entonces, no necesariamente te pase una enfermedad es porque estás en pecado. Quiero dejar eso en claro. Entonces, la lepra espiritual está ligada a la Lashon Hara, que significa lengua maligna, que tradicionalmente ligada al chisme, la calumnia y el orgullo desmedido que daña al prójimo. Y la afectación total que podía manifestarse en la piel, en la ropa e incluso en las paredes de la casa del infractor. Tenemos aquí, respecto a fuera del campamento, el Metzorá debía vivir solo, el leproso, lejos de su familia, de la comunidad y del santuario de Elohim. Al acercarse a otros, debía clamar impuro, impuro, para proteger la santidad del pueblo. Y fíjate que esto representa la separación total de la presencia divina que causa el pecado no redimido, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico del sacerdote, vemos la mirada del Cohen, que solo el sacerdote tenía la autoridad,
divina para declarar a una persona como tahor pura o tamén impura. Y el proceso no era apresurado, requería una observación minuciosa, periodos de espera de 7 días y discernimiento espiritual. Y el diagnóstico no era un juicio médico basado en síntomas, sino una evaluación espiritual basada en la instrucción de Elohim. Quiere decir que se habla sobre el ritual de las dos aves, que una ave era sacrificada sobre agua viva y la otra, bañada en su sangre, era liberada al campo. Y la muerte de una vida permite la libertad de la otra, un intercambio sagrado para purificar y refleja la ofrenda de Yeshua en el madero y su resurrección victoriosa para nuestra libertad. Fíjate que basándonos en esta prédica estudio sobre Levíticos 12 al 15, o sea, nos está dando muchas leyes y por eso es que a las personas no les gusta el libro de Levítico, porque el libro de Levítico tiene muchas leyes. Entonces, en Levítico 12 se habla de la impureza después del parto, Levítico 12, 1 al 8, donde una mujer después de dar a luz, ¿verdad? Quedaba impura por un tiempo, ¿ve? Eh, y vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, 22 al 24, donde María ofreció sacrificio después de dar a luz a Yeshua. Entonces, tenemos en Levíticos 13 y 14, eh, por ejemplo, acá en Levíticos capítulo 12, se habla sobre la purificación de la mujer después del parto y leyes acerca de la lepra en el capítulo 13. Entonces, en el capítulo 14 de Levítico se habla respecto a la lepra. Entonces, podemos notar aquí que la lepra bíblica es zarat, no es solo física, también es una manifestación espiritual visible, donde la lepra espiritual representa el pecado oculto, orgullo, murmuración, esa corrupción interna que se manifiesta afuera. Por ejemplo, vemos con Miriam en número 12, habló contra Moisés. Giesi, segunda de Reyes 5, hizo codicia. Y Usías, segunda de Crónicas 26, por su orgullo. O sea que la lepra revela lo que está mal en el corazón. Pero había prácticamente un proceso de la lepra que aparece una mancha, es examinada por el sacerdote, puede aislarse y si se confirma queda impuro. Eso es como en el pecado. En el pecado se comienza pequeño, luego se expande y después contamina todo. Luego viene en Levítico 14 lo que es la restauración. En el antiguo pacto, ¿verdad? El leproso sanado pasaba por un proceso. Tú sabes, una muere, otra es soltada, sangre más agua. Un ave muere, representa sacrificio, otra vive, resurrección, sangre más agua, redención. Y Yeshua en Juan 19:34 salió sangre y agua porque Yeshua es el que limpia esa lepra espiritual. Podemos ver aquí en Levíticos 15 se habla de flujos corporales, habla de flujos del cuerpo, sangre, semen, etcétera, y representa lo que sale de nosotros. Por eso Yeshua dice, no lo que entra contamina, sino lo que sale del corazón. Entonces, todo flujo contaminaba, ¿verdad? Contamina cuando toca a otro, transmite impureza, afecta al entorno. Y fíjate, en el Evangelio de Marcos, cuando la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Fue sanada por Yeshua, que prácticamente era 12 años impura,
nadie la podía limpiar, tocó a Yeshua y fue sana. Ella no contaminó a Yeshua, Yeshua la purificó a ella. En este parachá, en esta porción, nacemos con necesidad de limpieza, el pecado se manifiesta, lo que sale de nosotros puede contaminar, solo Yeshua puede purificar completamente. Y fíjate que estas tres preguntas, ¿hay lepra espiritual en tu vida? ¿Hay áreas ocultas que están contaminando tu alma? ¿Qué está fluyendo de ti? Y fíjate que habiendo dicho esto, algo muy interesante acá es que se habla mucho de la madera carmesí e hísopo, donde la madera de cedro, el árbol más alto y el árbol más alto y majestuoso, representa el orgullo, o sea, la altivez que debe ser rectificada para alcanzar la pureza. Hisopo, una planta pequeña y humilde, representa la humildad, que es esa actitud necesaria para recibir la sanidad divina. Hilo carmesí, lana teñida de rojo intenso, que representa el sacrificio, o sea, la sangre que une la purificación con el perdón de los pecados. Entonces, Yeshua toca al leproso. Yeshua, al tocar al leproso, estaba ritualmente impuro, pero estaba moralmente puro. Yeshua, yo me imagino que Yeshua se tuvo que purificar, ¿verdad? Eh, Hubo una compasión radical. O sea, Yeshua estaba rompiendo las barreras sociales. Y Yeshua quiere, y quiere dejarte saber que hay que romper las barreras sociales, esas barreras religiosas. Entonces, la inversión de la ley, en lugar de volverse impuro, la pureza de Yeshua fluyó para sanar la enfermedad y restaurar al hombre. Y Yeshua instruyó al sanado a presentarse ante el sacerdote. O sea que obviamente, ¿verdad? Yeshua tenía que seguir ese protocolo porque le dijo que se tenía que presentar al sacerdote honrando la Torah como testimonio. La palabra dice, ciertamente llevó en él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. O sea que Yeshua cargó la lepra. Yeshua tomó sobre sí nuestra lepra, nuestro pecado espiritual y física, convirtiéndose en el sustituto perfecto. Tradiciones antiguas ven al Mesías como aquel que sufre las aflicciones de su pueblo en el exilio, y su ofrenda es el único remedio definitivo para la impureza del alma y la separación de Elohim. Pero dentro de estos rituales, respecto a lo que es la restauración, podemos ver algo importante aquí porque regreso al campamento, o sea, la purificación permitía al marginado volver a su familia, a su hogar y al culto en el santuario. El objetivo final de la ley no era el castigo, sino la restauración de la relación con Elohim, el prójimo. En Yeshua dejamos de ser impuros para ser llamados hijos de Elohim, restaurados a su presencia. Guardando el corazón y la lengua. Pureza de palabras. La paracha nos advierte contra el uso destructivo del lenguaje, la chonjara, y nos llama a hablar vida. Wow. Nos llama a qué? A hablar vida. Debemos examinar las manchas en nuestra vida diaria, buscando la purificación constante del corazón
Y estamos llamados a caminar en santidad y justicia, reflejando la pureza del Mesías en cada acción. Miren lo que dice el libro de Santiago. eh, deben, creo que está en Santiago capítulo 2. Déjame ver. Pero antes, quiero decir, ok, la chonara significa lengua mala, lengua que habla mal. Chisme, murmuración, difamación, crítica destructiva. Hay algo que se llama crítica constructiva, pero también está la crítica destructiva. Exponer defectos de otros, hablar a espaldas. Por eso es que en Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Sí, que la lepra representa pecado interno, orgullo, rebelión, contaminación espiritual, palabras destructivas. Por ejemplo, en el caso de Miriam, que Miriam habló contra Moisés en número 12, el caso de Giesi, el caso de rey Usías. Pero, ¿cómo funciona la chonjara? Bueno, Mateo 12:34, que dice, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el chisme es contagioso, lo dices. O sea, tú estás diciendo ese chisme, otro lo escucha y se multiplica. Pero miran como dice Santiago capítulo 3 verso 6. Santiago 3:6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Wow. O sea, una palabra, ¿verdad? Puede destruir una vida entera. Eh, Síntomas de letra espiritual. Examínate. ¿Hablas de otros constantemente? ¿Disfrutas escuchar chismes? ¿Criticas más de lo que edificas? ¿Revelas errores ajenos sin amor? Y esto es lepra espiritual. Pero fíjate que en Levítico 14, el leproso necesitaba sangre, agua, intervención del sacerdote. ¿Ves? Entonces, ¿cómo sanar de la lachón? Arrepentimiento real, reconocer el pecado de la lengua, guardar la boca. Dice el Salmo 141:3, pon guarda a mi boca. Hablar vida, sustituye crítica por edificación, chisme por intención. Y fíjate que respecto a esto, y con esto cierro, Levítico 14, ¿por qué el leproso necesitaba sangre y agua? Porque se tenía que llevar a cabo un ritual, ¿verdad? Levítico 17:11, que dice, la vida de la carne en la sangre está para hacer expiación. ¿Ves? Y entonces, ¿por qué agua? Porque se necesita limpieza y el agua lava, renueva, va restaurando. ¿Ves? Entonces, eh, aquí que la sangre, ¿qué significa realmente? Y es que el sacerdote, recuerden que el sacerdote mandaba a traer dos aves vivas, madera de cedro, hisopo, escarlata. O sea, entonces el ave moría para que otro viviera, ¿ves? O sea, porque el leproso no podía salvarse, no podía limpiarse, no podía pagar su condición y entonces otro toma su lugar, que en ese caso se viene siendo lo que son las aves. Esto es muy, muy complejo.
muy, eh, ¿cómo te digo? Es complicado. Simplemente estoy dando la parte espiritual. Pero miren esto. Yeshua es la realidad final de las leyes de Tasería y Mesorá, purificando no solo la piel, sino el corazón. Cumplimiento perfecto. Acceso directo. A través de su ofrenda, la barrera de la impureza ha sido derribada, dándonos entrada libre a la presencia de Elohim. Aguardamos el día en que toda enfermedad, impureza y separación desaparezcan para siempre en su reino. O sea que no va a haber maldad, no va a haber destrucción después del milenio, porque en el milenio sí va a haber maldad. Así que, amados hermanos, ¿cómo está tu lepra? O sea, eh, quitaste la lepra de tu vida. Es tiempo de que ya quitemos la lepra de nuestro corazón. Así que, amados hermanos, estamos entrando al Shabbat y que el Padre Celestial nos quite cada lepra que hay en nuestro corazón. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde. Estamos camino a Shavuot, camino a Pentecostés. Vamos a estar dando un estudio sobre eso en la paracha Emor sobre Shavuot. Va a ser el enfoque. Así que, shalom, amados, bendiciones.